Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje fascinante hacia los secretos más profundos y asombrosos de nuestro mundo natural. Hoy vamos a hablar de algo que ves todos los días, algo que probablemente das por sentado cada vez que sales a caminar, miras por la ventana o te sientas a la sombra de un árbol. Vamos a hablar del verde que cubre nuestro planeta, pero te prometo que después de este video jamás volverás a ver a una hoja de la misma manera. A menudo pensamos en las plantas como simples decoraciones de nuestro entorno, como una postal verde y estática que simplemente está ahí, tomando sol y bebiendo agua. Pero la realidad es infinitamente más compleja y emocionante. Lo que llamamos fotosíntesis no es una simple reacción que memorizamos en la escuela, es una maquinaria química perfecta, un motor cuántico que ha sido pulido, ajustado y perfeccionado por la naturaleza a lo largo de miles de millones de años de evolución. Para entender verdaderamente este milagro, tenemos que cambiar nuestra perspectiva desde el primer segundo. No debemos ver a la luz del sol como un simple resplandor que nos calienta la cara o ilumina nuestros días. En el mundo de las plantas, la luz es algo mucho más tangible, es la moneda energética suprema de todo nuestro universo. Para empezar este viaje, tenemos que viajar al espacio y entender la verdadera naturaleza de esa luz y esa energía. La luz que sale de nuestro Sol y viaja 150 millones de kilómetros hasta tocar la hoja de un árbol no es un flujo continuo, sino que viaja en diminutos paquetes, en pequeños proyectiles de energía pura, a los que los científicos llaman fotones. Estos fotones tienen una personalidad muy curiosa, una naturaleza dual que vuelve locos a los físicos. Se comportan al mismo tiempo como ondas que vibran en el espacio y como partículas que golpean cosas. Y aquí viene el primer dato alucinante. No todos los fotones son iguales. La luz blanca del Sol en realidad esconde un arcoíris completo, y cada color de ese espectro luminoso representa un nivel de energía totalmente distinto. Imagina que los fotones azules son como corredores de maratón hiperactivos, cargados de cafeína. Tienen una vibración tan rápida que portan casi el doble de energía que los fotones rojos, que vendrían a ser como personas caminando a un ritmo lento y relajado. Ahora, podrías pensar que las plantas, siendo devoradoras de sol, absorberían absolutamente toda esta energía que les llueve desde el cielo. Pero no es así. Son extremadamente selectivas. Las plantas no usan toda la luz disponible, sino que tienen una dieta muy estricta. Solo consumen una franja muy específica del espectro de luz, aquella que vibra entre los 400 y los 700 nanómetros. A esta franja dorada los científicos la llaman radiación fotosintéticamente activa, o PAR, por sus siglas en inglés. Las plantas son tan meticulosas con esto que los investigadores incluso miden algo llamado rendimiento cuántico, que no es más que una forma elegante de evaluar con qué nivel de perfección y eficiencia una planta logra capturar estos fotones útiles y transformarlos en trabajo químico real, sin desperdiciar nada en el proceso. Pero ¿cómo atrapa una hoja viva estos proyectiles invisibles de energía? Si pudiéramos encogernos al tamaño de una bacteria y caminar sobre la superficie de una hoja verde, nos daríamos cuenta de que no es una superficie plana y aburrida. Las hojas están literalmente cubiertas por inmensas flotas de antenas moleculares, estructuras microscópicas diseñadas con el único propósito de atrapar fotones al vuelo. Estas antenas no están hechas de metal, sino de pigmentos, moléculas maravillosas que actúan como redes de pesca para la luz solar. Y al igual que un buen pescador tiene diferentes redes para diferentes peces, la planta tiene una gran diversidad de pigmentos para atrapar diferentes tipos de luz. El protagonista indiscutible de esta historia, el corazón latiendo de todo el sistema, es un pigmento llamado clorofila. De hecho, existen principalmente dos tipos trabajando en equipo, la clorofila A y la clorofila B. Estas moléculas son unas maestras absolutas en absorber fuertemente la luz en los rangos azul y rojo del espectro. Y aquí resolvemos uno de los grandes misterios de la infancia. ¿Por qué las hojas son verdes? Precisamente porque la clorofila devora la luz roja y la luz azul con avidez, pero escupe, rechaza y refleja la luz verde. Ese color verde que llega a nuestros ojos es la única luz que la planta decidió no comerse, pero la clorofila no trabaja sola. Imagina que el sol de mediodía golpea con demasiada fuerza, y la planta recibe más energía de la que puede manejar. Aquí es donde entran unos pigmentos secundarios llamados carotenoides. Ellos hacen un trabajo doble y vital. Por un lado, amplían el rango de visión de la planta, atrapando tonos azules y verdosos que la clorofila deja pasar. Pero su trabajo más heroico es actuar como escudos protectores, como un protector solar microscópico. Cuando hay un exceso de energía que podría freír e incendiar los delicados sistemas internos de la célula,
Los carotenoides absorben ese golpe letal y disipan esa energía sobrante de manera inofensiva en forma de calor. Esta es la razón por la que en otoño, cuando los árboles dejan de producir clorofila y ésta desaparece de la hoja, de repente vemos los verdaderos colores de los carotenoides. Esos hermosos tonos amarillos, naranjas y rojos que siempre estuvieron ahí, escondidos bajo el manto verde. Y la naturaleza, siempre tan creativa, no se detiene ahí. Si viajamos a las profundidades de los océanos, donde la luz roja del sol no tiene la fuerza para penetrar, encontramos a las algas rojas y a las cianobacterias. Estos organismos utilizan unos pigmentos especiales llamados ficobilinas. Estas moléculas son verdaderos faros en la oscuridad del mar, capaces de capturar la tenue luz verde y naranja que logra llegar hasta el fondo, permitiendo que el milagro de la fotosíntesis continúe incluso bajo aguas muy profundas. Una vez que uno de estos pigmentos atrapa a un fotón, comienza lo que podríamos llamar el viaje del excitón, una de las carreras de relevos más rápidas y precisas del universo conocido. Imagina que el fotón es una papa caliente, llena de energía vibrante. Cuando golpea una molécula de clorofila, esta molécula se excita. Pero no se queda con la energía. Rápidamente, mediante un fenómeno físico casi mágico llamado transferencia de energía por resonancia, la molécula le pasa esa energía a su vecina, y esa vecina a la siguiente, saltando de molécula en molécula como una pelota luminosa que rebota en una mesa de pinball, hasta que llega a un embudo central llamado centro de reacción. Y es aquí, en las profundidades de un compartimento de la célula vegetal llamado tilacoide, donde encontramos el verdadero motor molecular de la vida, una cadena de montaje que hace que la fábrica más avanzada de la humanidad parezca un juguete de niños. Todo comienza en una enorme máquina biológica llamada fotosistema 2. A pesar de llevar el número 2, es el primero en actuar en esta historia. Este fotosistema funciona literalmente como un martillo molecular impulsado por la luz. En su núcleo tiene un centro llamado P680, que al recibir la energía de la luz, se vuelve tan poderoso y tiene tanta hambre de electrones que hace algo increíble. Agarra moléculas de agua pura, H2O, y las rompe a la fuerza. Al destrozar el agua, le arranca sus electrones de alta energía para usarlos en su maquinaria. Y al hacer esto, los restos de esa molécula de agua rota se unen para formar un gas, un simple subproducto de desecho para la planta, pero que para nosotros lo es todo, el oxígeno. Cada respiración que tomas en este momento, cada molécula de oxígeno que mantiene latiendo tu corazón, es el resultado directo de este violento y microscópico martillazo molecular que ocurre billones de veces por segundo en cada hoja verde del planeta. Una vez que el fotosistema 2 ha robado estos electrones supercargados, los envía por un cable microscópico hacia la siguiente estación de nuestra fábrica, una estructura llamada citocromo B6F. Esta pieza funciona exactamente igual que una estación de bombeo o una presa hidroeléctrica. A medida que los electrones viajan a través de ella, el citocromo usa parte de esa energía eléctrica para bombear y empujar partículas llamadas protones hacia un pequeño espacio cerrado dentro del tilacoide. Al hacer esto constantemente, la planta crea una enorme presión interna, un gradiente electroquímico, llenando ese pequeño espacio de protones que están desesperados por salir, igual que el agua acumulada detrás de la pared de una represa gigante. Mientras tanto, nuestros electrones viajeros, ya un poco cansados y con menos energía después de hacer funcionar la bomba, llegan a la siguiente máquina, el fotosistema 1. Aquí, como si entraran a una estación de recarga rápida, reciben un nuevo y potente impacto de luz solar en un centro llamado P700. Revitalizados y cargados al máximo, estos electrones son empaquetados cuidadosamente en unas moléculas transportadoras llamadas NADPH, que podemos imaginar como baterías químicas completamente cargadas y listas para ser usadas. Pero nos falta resolver la presión que creamos en la represa. Esos protones que el citocromo había encerrado a presión finalmente encuentran una única puerta de salida, una máquina asombrosa llamada ATP sintasa. Esta proteína tiene literalmente la forma de un molino o una turbina. Cuando los protones salen disparados a través de ella buscando liberarse de la presión, hacen que la parte superior de la ATP sintasa gire físicamente dando vueltas miles de veces por minuto. Y con cada giro, esta turbina agarra piezas sueltas y ensambla una molécula llamada ATP, que es la moneda energética universal de todas las células vivas. Es fascinante saber que la planta es tan inteligente que no es una máquina rígida. Tiene una enorme capacidad de adaptabilidad. Si en algún momento nota que tiene suficiente de la batería NADPH pero le falta la energía del ATP, puede cambiar de marcha. Puede detener este flujo lineal que rompe agua y en su lugar,
activar un flujo cíclico, haciendo que los electrones den vueltas en círculo solo para bombear más protones y hacer girar la turbina de ATP más rápido, ajustando su metabolismo en tiempo real según sus necesidades exactas. Hasta este punto, la planta ha logrado algo increíble. Ha convertido la luz del sol y el agua en oxígeno libre y en dos tipos de baterías químicas llenas de energía vibrante, el ATP y el NADPH. Pero la planta no puede alimentarse de estas baterías, necesita construir materia sólida, necesita hacer comida. Y para eso, abandonamos las membranas luminosas y nos movemos a un espacio líquido dentro del cloroplasto conocido como el estroma. Aquí es donde ocurre la magia de crear vida a partir del aire delgado en un proceso llamado el ciclo de Calvin, o la fábrica de azúcar. En este fluido oscuro, las baterías energéticas recién creadas se utilizan para capturar un gas invisible que flota a nuestro alrededor, el dióxido de carbono o CO2. La estrella absoluta de esta fábrica, la trabajadora incansable que lidera la línea de ensamblaje, es una enzima con un nombre amigable, la rubisco. Para que entiendas la importancia de esta obrera microscópica, debes saber que la rubisco es la proteína más abundante de todo el planeta Tierra. Hay más rubisco en el mundo que cualquier otra proteína imaginable. Su trabajo consiste en tomar el dióxido de carbono del aire y graparlo químicamente a una molécula preexistente de 5 carbonos. Al hacer esto una y otra vez, utilizando la energía de nuestras baterías, la rubisco produce compuestos de 3 carbonos, que son básicamente los ladrillos fundamentales de la vida. Con estos pequeños ladrillos dulces, la planta puede construir cualquier cosa que necesite. Puede armar glucosa para tener energía inmediata. Puede empaquetarla en enormes moléculas de almidón para guardarla como reserva en una patata, o puede tejerla en fuertes cadenas de celulosa para construir la corteza dura y resistente del tronco de una secuoya gigante. Todo lo que comes directa o indirectamente, fue construido primero en esta fábrica de azúcar. Sin embargo, esta historia de perfección microscópica tiene un giro dramático y oscuro, un gran defecto evolutivo que le cuesta muy caro a la naturaleza, a pesar de ser la proteína más importante del mundo, la rubisco es francamente un poco torpe. Tiene un problema serio conocido como fotorrespiración. Resulta que a la rubisco le cuesta mucho distinguir entre la molécula de dióxido de carbono que necesita y la molécula de oxígeno que la planta acaba de fabricar y desechar. Aproximadamente una de cada 4 veces, la rubisco se equivoca y agarra oxígeno en lugar de CO2. Esto es como si un trabajador en una fábrica de automóviles ensamblara una rueda cuadrada por error. Peor aún, al unir el oxígeno, la rubisco genera compuestos que son tóxicos para la propia planta. Esto frena en seco la producción de azúcar y obliga a la célula vegetal a iniciar una costosa operación de rescate. Gastando sus valiosas reservas de energía solo para desarmar esa toxina, reciclar las piezas y corregir el error. En climas templados esto es una molestia, pero en climas cálidos y secos, donde las plantas tienen que cerrar sus poros para no perder agua, el oxígeno se acumula en su interior, y esta fuga de energía, este constante error de la rubisco, puede ser tan devastador que podría matar de hambre a la planta. Pero la evolución es el ingeniero más terco y brillante que existe, y ante el estrés extremo de los climas mortales, no se dio por vencida frente al gran error de la rubisco. Para responder a la fotorrespiración, la naturaleza desarrolló en algunas especies unas estrategias de supervivencia absolutamente geniales, verdaderas obras de ingeniería natural, que solucionan el problema reescribiendo las reglas del juego. La primera de estas soluciones es la estrategia C4, que es una solución puramente espacial. Plantas vitales para la humanidad, como el maíz y el sorgo, rediseñaron por completo su propia anatomía interna creando algo llamado la anatomía de Kranz. En lugar de dejar que la rubisco trabaje al aire libre donde puede confundirse con el oxígeno, estas plantas construyeron una especie de habitación VIP, una cámara sellada y profundamente aislada en el centro de la hoja. En la superficie exterior de la hoja, otras enzimas mucho más precisas atrapan el CO2 atmosférico, lo transforman en un compuesto temporal de 4 carbonos y lo bombean a presión hacia esa habitación secreta. Allí dentro, lejos del oxígeno tóxico, liberan el CO2 puro directamente en la boca de la rubisco, permitiéndole trabajar a máxima velocidad y con una eficiencia impecable. Es como tener un asistente personal que te filtra todas las llamadas equivocadas para que tú solo te concentres en tu trabajo. La segunda gran innovación es la estrategia CAM, y es una solución basada en el tiempo, una estrategia temporal perfecta para los lugares más brutales y áridos del planeta, como los desiertos ardientes.
Plantas como los cactus, los agaves y las piñas se enfrentan a un dilema mortal. Si abren los poros de sus hojas de día para tragar el dióxido de carbono que necesitan para vivir, el sol abrasador evaporará toda su agua interna y morirán secas en cuestión de horas. Así que estas plantas decidieron trabajar en el turno de noche. Cuando el sol se pone y la temperatura baja, abren sus estomas en la oscuridad, succionan todo el CO2 que pueden y lo guardan temporalmente en sus gigantescas vacuolas transformado en un líquido ácido llamado ácido málico. Es como llenar un tanque de oxígeno para bucear. A la mañana siguiente, cuando sale el sol furioso, cierran herméticamente todos sus poros para no perder ni una gota de humedad. Y entonces, internamente, comienzan a liberar ese CO2 almacenado durante la noche, bañando a sus hojas de sol y realizando la fotosíntesis a puertas cerradas. En conclusión, tanto la vía del maíz como la vía del cactus requieren que la planta gaste un poco de energía extra, quemando más baterías ATP para bombear ácidos y mover carbonos. Pero es una inversión inmensamente rentable, un precio pequeño a pagar para garantizar la supervivencia y el dominio verde en los climas más extremos y castigados del planeta. Llegar a este nivel de sofisticación y adaptación no ocurrió de la noche a la mañana. La fotosíntesis tiene una historia de fondo épica. Una historia que abarca la inmensidad del tiempo profundo de nuestro planeta. Si retrocediéramos en el tiempo hace unos 3.000 millones de años, a los orígenes anoxigénicos de la vida, encontraríamos un mundo alienígena. La Tierra primitiva no tenía oxígeno en su atmósfera, el cielo era anaranjado y los océanos eran un caldo químico tóxico. En este mundo hostil, los primeros pioneros de la fotosíntesis, bacterias púrpuras y bacterias verdes del azufre, ya estaban capturando luz solar. Pero en lugar de usar agua, que es muy difícil de romper, usaban cosas más fáciles como compuestos orgánicos disueltos o ácido sulfídrico puro. Al hacer esto, en lugar de liberar oxígeno y oler a bosque fresco, liberaban grumos de azufre sólido y apestaban a huevos podridos. La fotosíntesis existía, pero era sucia y limitada. La historia de la Tierra cambió para siempre con la innovación tecnológica más espectacular de la historia biológica, el surgimiento de las cianobacterias. Estos organismos microscópicos lograron algo que parecía física y químicamente imposible. Evolucionaron lo suficiente como para fusionar dos fotosistemas distintos en uno solo, obteniendo así la potencia bruta necesaria para romper la molécula más abundante del planeta: el agua. De repente ya no dependían de charcos tóxicos de azufre. Tenían un océano infinito de combustible. Esto les permitió multiplicarse explosivamente por todo el mundo. Pero al romper tanta agua, empezaron a vomitar un gas que el mundo nunca había visto en grandes cantidades. Desataron lo que los geólogos llaman la gran oxidación. Para las bacterias primitivas que vivían felices sin oxígeno, este nuevo gas era un veneno letal, altamente reactivo y corrosivo. Fue el primer gran cataclismo ecológico, un holocausto atmosférico que extinguió a innumerables especies primitivas. Pero al mismo tiempo, esta atmósfera rica en oxígeno preparó el escenario para una combustión biológica mucho más potente, permitiendo finalmente el surgimiento de la vida aeróbica compleja, incluyendo eventualmente a los animales y a nosotros mismos. Y la razón por la que hoy vemos árboles y plantas gigantes en lugar de solo bacterias nadando en charcos se debe a un evento cósmicamente improbable llamado endosimbiosis. Hace cientos de millones de años, una célula primitiva y compleja se acercó a una de estas cianobacterias solares y literalmente se la tragó entera. Pero en lugar de digerirla como alimento, la mantuvo viva en su interior. Ambas llegaron a un acuerdo, una sociedad de beneficio mutuo. Con el paso de las eras y tras una transferencia masiva de su código genético, aquella bacteria atrapada perdió su independencia y se transformó en el cloroplasto moderno, el órgano verde que existe dentro de cada célula vegetal hoy en día. Sin ese abrazo microscópico en los albores del tiempo, nuestro mundo verde simplemente no existiría. Hoy en día, entendiendo esta profunda historia y esta delicada maquinaria, los científicos no solo la estudian bajo el microscopio, sino que intentan medirla a escala planetaria para tomar el pulso de la Tierra. Tratan de entender la dinámica global de cómo respira nuestra biosfera. Existe un concepto monumental llamado producción primaria bruta, o GPP por sus siglas en inglés, que representa la totalidad del carbono atmosférico que toda la vegetación del mundo logra capturar y fijar en un año. Estamos hablando de una cifra alucinante, unos 100.000 millones de toneladas métricas de carbono retiradas del aire por la fuerza de la luz solar. Pero las plantas también están vivas, y al igual que nosotros, necesitan consumir energía en la noche o durante su crecimiento, un proceso celular llamado respiración donde liberan parte de ese carbono de vuelta.
Cuando a todo lo que las plantas producen, le restamos lo que ellas mismas consumen para mantenerse vivas, nos queda la producción primaria neta, o NPP. Este número es vital, porque representa la verdadera cantidad de alimento y energía nueva que queda disponible para sustentar a todo el resto de la cadena alimenticia, desde el insecto más pequeño hasta los inmensos rebaños de herbívoros y por supuesto a la civilización humana. Para monitorear estos números titánicos, la ciencia ha desarrollado herramientas maravillosas y muy precisas. A nivel local, los biólogos salen al campo con unas pequeñas pinzas que parecen bocas metálicas, llamadas cámaras de gases o analizadores de gases por infrarrojos. Estas máquinas abrazan suavemente una hoja individual y miden, molécula por molécula, el flujo exacto de dióxido de carbono que entra y sale, calculando su tasa de respiración en tiempo real. Otra herramienta fascinante es la fluorometría de amplitud modulada, o PAM. Imagina una máquina que dispara destellos o pulsos rápidos de luz directamente a la hoja, y observa atentamente con sensores especiales cuánta de esa luz la hoja decide rechazar o rebotar en forma de un débil resplandor llamado fluorescencia. Si la hoja escupe demasiada luz, significa que su motor molecular interno, específicamente el fotosistema 2, está dañado o estresado, quizás por falta de agua o exceso de calor, permitiendo a los agricultores saber que sus cultivos están sufriendo mucho antes de que las hojas se marchiten. Y a una escala aún más espectacular, hemos llevado esta curiosidad al espacio. Los científicos utilizan complejas redes de satélites en órbita y sofisticados modelos matemáticos para observar la Tierra desde el vacío oscuro. Estos satélites pueden medir esa fluorescencia invisible a nivel continental y mapear el índice de vegetación conocido como NDVI para observar literalmente cómo el planeta entero respira, cómo una inmensa ola de verdor sube hacia el polo norte durante la primavera y luego retrocede en otoño, y para vigilar de cerca cómo las grandes selvas tropicales están respondiendo al estrés de las crecientes sequías provocadas por un clima cambiante. Toda esta increíble base de conocimientos nos empuja inevitablemente hacia el siguiente capítulo de nuestra historia conjunta con las plantas, el futuro biotecnológico. Nos encontramos en un momento crítico. La población mundial sigue creciendo sin pausa hacia los 10.000 millones de habitantes, y el cambio climático está calentando nuestro planeta de formas impredecibles, secando tierras y desafiando a nuestra agricultura tradicional. Frente a esta presión inmensa, la ingeniería humana está intentando dar el paso más atrevido de todos, no solo cultivar plantas, sino modificar y mejorar el proceso fundamental de la fotosíntesis misma. Grandes consorcios científicos de todo el mundo están trabajando en enormes proyectos de mejoras en los cultivos que parecen sacados de una novela de ciencia ficción. Uno de los más ambiciosos es el proyecto del arroz C4. Los científicos están intentando tomar una de las plantas que más alimenta a la humanidad, el arroz, que sufre mucho con el calor porque usa el sistema normal, y reprogramar su código genético para introducirle artificialmente la poderosa anatomía espacial de plantas supereficientes como el maíz. Si logran que el arroz construya esas habitaciones VIP para su enzima rubisco, los rendimientos en campos cálidos se dispararían, evitando el hambre de miles de millones de personas. Simultáneamente, otros laboratorios están intentando crear atajos genéticos, especies de bypass fotorrespiratorios. Como saben que la rubisco seguirá equivocándose y agarrando oxígeno, están instalando en las plantas vías de reciclaje genético mucho más rápidas y baratas energéticamente, para evitar que la planta desperdicie su fuerza limpiando sus propios errores, canalizando toda esa energía salvada directamente hacia el crecimiento de frutos y semillas más grandes. Y yendo aún más lejos en los límites de nuestra imaginación, encontramos el asombroso campo de la fotosíntesis artificial. Los ingenieros y físicos no están usando semillas ni tierra. Están construyendo dispositivos mecánicos y paneles sintéticos en laboratorios que imitan con precisión nanométrica el sistema de membranas de los tilacoides y los centros de reacción de la hoja. El objetivo es usar la luz solar pura para romper agua artificialmente, sin necesidad de tierras cultivables ni fertilizantes, generando hidrógeno limpio como combustible para nuestros vehículos, o capturando CO2 de las chimeneas industriales para fabricar biocombustibles líquidos directos. Estamos intentando robarle el fuego a los dioses de la biología. Como cierre reflexivo, es fundamental entender que modificar estos sistemas antiguos y complejos requiere una humildad profunda y el entendimiento de su delicado equilibrio. No podemos jugar con el motor del mundo sin conocer sus engranajes. La fotosíntesis no es solo una función biológica más. Es la gran sinfonía silenciosa que sostiene la arquitectura entera de la biosfera terrestre, la conexión mágica entre la física de las estrellas y la química de la vida. Nuestro desafío actual, como especie consciente,
ya no es solo pasear por un bosque y admirar pasivamente la belleza del verde. Nuestro deber urgente es usar todo este conocimiento para aprender a proteger estos mecanismos vitales e integrarlos inteligentemente con nuestras propias necesidades de supervivencia. El futuro de la humanidad ya no dependerá solo de lo que extraigamos de las entrañas oscuras de la Tierra, sino de nuestra capacidad para mirar hacia el cielo, entender verdaderamente la luz y asociarnos con las hojas que llevan miles de millones de años dominando la sinfonía de la luz.